Aprendo en casa. Pucará nos recibe y de inmediato damos cuenta del objeto más representativo en este distrito, el famoso Torito de Pucará. El distrito, ubicado a 60 kilómetros de Juliaca y sobre los 3.860 metros sobre el nivel del mar, es tierra de artesanos. Para iniciar el trabajo se necesita mezclar 3 tipos de arcilla, que se trae del mismo distrito y de otros cercanos. Luego, la mezcla debe secar como mínimo una semana. Una vez que el trabajo esté seco, nosotros le damos el acabado final. Le pintamos con engobe blanco y luego lo ponemos al horno para que sea la primera coccionada. Cuenta la historia que en época de sequía, un toro accidentalmente hincó una roca con su cuerno y brotó agua. A partir de ese momento, este animal se constituyó en un elemento ritual. Es común ver sobre la puerta de ingreso a las viviendas de esta ciudad los toritos. Si usted decide llegar a estas tierras del sur del país, no compre un solo torito, adquiéralo siempre en pareja. Hola chicos y chicas de primero y segundo grado, mi nombre es Julio César Bazán. Bienvenidos a Arte y Cultura de Aprendo en Casa. Arte y Cultura. Arte y rituales. Actividad: rituales familiares. Los rituales son actos simbólicos que se realizan de manera consciente y son transmitidos de generación en generación por las familias. Algunos de estos rituales en los que las familias participan son celebraciones como bautizos y bodas. También festividades como la Navidad, el Año Nuevo, pago a la tierra, rutuchi, corte de pelo y demás, las cuales pueden estar relacionadas con sus creencias, su cultura y otros. El reto de la sesión es analizar de manera crítica una manifestación artístico-cultural que representa un espacio en el que se desarrollan rituales en sociedad y al que las familias asisten como símbolo de sus creencias. Este análisis te permitirá reflexionar y deberás desarrollar un texto escrito sobre cómo la práctica de rituales está cambiando con la coyuntura actual. Luego lo incorporarás al fanzine que estás elaborando en el curso de comunicación para evidenciar tu aprendizaje. ¿Qué aprenderás en esta sesión? Al apreciar de manera crítica, aprenderás a describir las características de la cerámica de quinoa, según los elementos que la componen y cómo estos han sido utilizados. A distinguir las diferentes maneras en que se usa el arte para representar y reflejar la identidad de un grupo de personas. A interpretar una manifestación artístico-cultural para reflexionar sobre cómo la práctica de los rituales en familia ha cambiado en los tiempos actuales. Desarrollo de la actividad. ¿Qué rituales acostumbra realizar tu familia? ¿En qué espacios o lugares los realizan? ¿Crees que la práctica de algunos rituales ha cambiado en la coyuntura actual? ¿Cómo así? Los rituales son acciones que se realizan con un fin simbólico. No tienen un fin práctico, sino que responden a nuestras creencias, deseos y tradiciones. Por ejemplo, las ceremonias religiosas, los pagos a la tierra, la celebración de la cosecha, entre tantos otros. En nuestra vida cotidiana también celebramos rituales. Por ejemplo, cuando las familias antes de comer expresan palabras, meditan u oran. Es frecuente también que muchas familias asistan a espacios sociales en los que participan de eventos, festividades, ceremonias, en los que realizan rituales culturales religiosos o de otros tipos. Las iglesias de cerámica de quinoa Ayacucho son piezas de diversos tamaños, estilos y formas, que cuentan con una o dos torres, que representan grandes relojes, cruces y además incluyen personajes. Si bien representan un espacio en el que se realizan rituales relacionados a las creencias católicas, como matrimonios o bautizos, incluso fiestas en la puerta de las iglesias, también son protagonistas de un ritual mayor durante el techado de las casas. En quinoa, cada vez que se techa una casa, de acuerdo con la ceremonia de la zafacasa, los pobladores colocan una iglesia en su techo, a fin de protegerse de los malos espíritus. Estas iglesias van acompañadas de otras piezas de cerámica,
relacionadas según la ocupación a la que se dediquen los dueños de la casa. Es decir, colocan una conopa que simboliza a un toro si se dedican a la ganadería, floreros si se dedican a la agricultura, o un músico si el dueño toca algún instrumento. Mi padre empezó viendo a su padre cuando hacía toros grandes su padre, y mi padre empezó a hacer toros pequeñitos. Ellos cuando iba a otro sitio dejaba sus arcillas y mi papá, como jugando nomás, empezó a hacer, y entonces cuando regresaba su papá felicitaba por hacer artesanía sin que le diga nada, ¿no? En Quinua todas las casas tienen una iglesia. Y entonces a los 12 a 15 años ya empezó a hacer iglesias ya así decorativos, representando a la Semana Santa o fiesta patronal de aquí de Quinua. Nosotros utilizamos colores naturales, por ejemplo, de los canteras sacamos las pinturas y lo pintamos y así lo quemamos. Desde época de mis abuelos seguimos esa tradición de naturales. Por ejemplo, de mis padres, como antes había pues en Huari diferentes que se han roto las cerámicas, y de ellos es lo que han sacado los colores. Mis abuelos, mis padres, ¿no? Y de esa cerámica empezaron a pintar buscando el color de la tierra y empezaron a pintar. Sus cerámicas de mi padre, que se está exhibiendo en el Museo de la Nación, nosotros reconocemos porque es el único que hace a pulso, y las figuras que hace de mi padre, donde sea, nosotros como la familia que somos de artesano podemos reconocer. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué observas en las imágenes? ¿Qué te sorprende o llama tu atención? ¿Qué detalles destacan? ¿Qué personajes observas en las imágenes y qué acciones se están realizando? ¿Qué colores, tipos de líneas y formas observas en las cerámicas? ¿Cómo han sido utilizados? ¿Qué temáticas representan las cerámicas? ¿Qué mensaje o significado crees que transmiten estos trabajos? ¿Cómo estas cerámicas reflejan la identidad del lugar en el que fueron elaboradas? ¿Te sorprendió algo que descubriste? ¿Qué? ¿Por qué es un trabajo importante? ¿Qué rituales practica tu familia? ¿En qué espacios? ¿Utilizan algún objeto o pieza de arte que represente tu cultura? ¿Qué aspectos de los rituales que tu familia practica está cambiando o adecuando por la coyuntura actual? ¿Cómo crees que se practicarán esos rituales en el futuro? Desarrollo del reto de la sesión. A continuación, conversa con tu familia sobre los rituales que practican. Pregúntense sobre los espacios sociales a los que acudían y sobre cómo estas prácticas están cambiando por la coyuntura actual. Con base en las preguntas que contestaste y de acuerdo a las conversaciones con tu familia, escribe un texto en el que comentes sobre cómo tu familia está cambiando o adecuando la práctica de sus rituales en tiempos actuales. Escribe primero un texto en borrador, luego revísalo y mejóralo, antes de pasarlo a una de las hojas del fanzine que estás elaborando en el curso de comunicación, como evidencia de tu aprendizaje. Recuerda responder las preguntas de autoevaluación, que te servirán para reflexionar sobre lo que aprendiste en esta sesión. Manos a la obra y a cumplir el reto.